Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a este tu canal. Les saluda María Luisa Morales, estudiante de la licenciatura en Inclusión Educativa de la Universidad IEXPRO. Y el día de hoy les traigo un tema profundamente interesante. Estaremos abordando lo que es el trastorno del espectro autista. ¿Cómo entendemos este trastorno del espectro autista y cómo actuar? Bueno, sin más preámbulo, comenzamos. El autismo es un trastorno del neurodesarrollo que afecta varias áreas del cerebro, que más adelante vamos a estar abordando. Pero ¿por qué es importante conocer del trastorno del espectro autista TEA? Es un tema que requiere aún de mayor conciencia e información para crear mejores oportunidades para las personas con autismo y ellos lleguen a ser personas autónomas. El autismo no es una enfermedad, es una forma diferente de interpretación del mundo. Bueno, así con esta frase vamos a dar inicio. Antes que nada, ¿qué es el autismo? El autismo es un trastorno generalizado del desarrollo que se caracteriza por la presencia de alteraciones en tres grandes áreas, como es en la interacción social, la comunicación y la flexibilidad conductual cognitiva y de interés. Algunas características de las áreas intelectuales y sensoriales que afectan a los niños o niñas con autismo está la atención. En los niños con trastorno del espectro autista se han encontrado dos características en su forma de entender a los estímulos. En primer lugar, presentan lo que se ha denominado atención en túnel. ¿Qué es la atención en túnel? La sobreselección de estímulos o también atención altamente selectiva. Esto significa que las personas con autismo se sobreenfocan en algunos aspectos de los estímulos por su propia voluntad, no logran entender a la globalidad de elementos que conforman un objeto, persona o situación, sino que se centran en algo particular, ya sea que a ellos le llamen mucho la atención el color, el brillo, el movimiento, el sonido. Muestran también lentitud para cambiar rápidamente el foco de su atención. A consecuencia de no poder cambiar con fluidez de un foco de atención a otro, se observa cuando el autista muestra una aparente sordera o fijan su atención en algo y no pueden responder rápidamente a como cualquier otro niño que es neurotípico a un estímulo auditivo que proviene de otro lugar. Por ejemplo, si un niño será incapaz de responder a su nombre cuando está cautivado escuchando el sonido ya sea de algo que le llame la atención, de una música o del timbre que proviene de un estéreo o de cualquier, o de un timbre, vaya. Incluso no responderá a pesar de que la maestra o algún papito le esté gritando cerca de su oído, porque él no tiene esa sensibilidad de cambiar rápidamente del foco de atención de un momento a otro. También se han encontrado diversas alteraciones en los niños TEA en relación a las sensaciones auditivas, visuales, táctiles, olfativas, vestibulares, propioceptivas. Pueden presentar hipersensibilidad o hiposensibilidad sensorial. ¿Qué significa esto? Esto significa que su umbral para las sensaciones puede ser muy bajo o muy alto. En algunos casos de niños con hipersensibles a nivel auditivo, como ellos no toleran los ruidos del ambiente, estos estímulos para ellos o para la mayoría puede ser muy molestosos, incluso hasta dolorosos para una persona con autismo. Es frecuente que rechacen o sientan temor por el ruido,
de ya sea de una olla de presión, licuadora, el secador, el llanto, la risa, entre otros. Hace un tiempo yo tuve la oportunidad de ir a un evento donde era una capacitación para niños para padres de familias que tuvieran hijos con el trastorno del espectro autista. En esa ocasión, una señora llevó a su niño, bueno, ya era un adolescente, para que lo acompañara en ese evento. Quizás no tuvo con quién dejarlo, o la señora no le dijo, no previno al adolescente que iba a haber mucha gente. Entonces el niño, de ver tanto ruido, de escuchar el bullicio de las personas, pues empezó a alterar. ¿Qué es lo que tuvo que hacer la madre de familia? Pues sacar al niño hasta que lo pudiera controlar. Los niños con espectro autista o los TEAs presentan hipersensibilidad visual y por eso pueden rechazar estímulos visuales como son las luces fosforescentes o de neón o brillos, ya sea algo que le moleste mucho a ellos, como por ejemplo cuando no sé si han ido a una fiesta donde ponen tipo disco así de tantas luces, a ellos le llega a alterar. La característica típica, perdón, de evitar el contacto visual se explica en parte porque ciertas personas realizan gestos con el rostro, por eso no hay un intercambio visual entre un niño autista y otra persona. En algunos autistas podría ser fascinante observar quizá algo que le llame la atención y tal vez sí fijar esa atención, pero pues son en algunos casos. Si la hipersensibilidad es de tipo táctil, ellos pueden rechazar algunos contactos físicos. Por ejemplo, cierto tipo de ropa, ellos la etiqueta de la ropa le molesta, ya sea también materiales, etcétera. Ser tocados en ciertas partes de su cuerpo también puede ser un tanto doloroso y molestoso para ellos. A veces huirán de algunos lugares y preferirán aislarse para evitar dichos estímulos. Incluso evitarán la caricia o contacto físico. Sí, he tenido la oportunidad también de estar cerca de jóvenes con estas características y ellos expresan lo que tienen lenguaje verbal, que no les gusta que los toquen. Los que presentan hipersensibilidad olfativa o gustativa pueden presentar problemas muy frecuentes, por ejemplo, a la hora de alimentarse y solamente pueden aceptar ciertos tipos de alimentos. No le pueden hacer así un cambio de alimento brusco porque pues ellos no tienen esa hipersensibilidad. Y lo que más les gusta o los alimentos más favoritos que más prefieren ellos es como la leche, el pan, lo que es el azúcar. En caso opuesto, al exceso de sensibilidad se conoce como hiposensibilidad. Esto se presenta cuando el umbral de estimulación es demasiado elevado. Pueden reaccionar como si ciertos estímulos no existieran. También es muy frecuente la elevada tolerancia al dolor en las personas con autismo o la aparente sordera, como hace un momento comenté, que pareciera que ellos no escucharan, pero si es que escuchan, simplemente que su atención no es tan enfocada, no pueden hacer un cambio de atención así bruscamente. En ocasiones existen adormecimientos, por ejemplo, están los adormecimientos corporales súbitos. Ahí es donde muchos niños autistas se golpean para recuperar sensibilidad. No todas las conductas autoagresivas se explican por hiposensibilidad. Aquí es muy importante que consideremos esta opción a la hora de interpretar las conductas extrañas que veamos, ya sea en nuestros alumnos o en nuestros hijos. La flexibilidad mental explica sus dificultades para anticipar mentalmente los eventos futuros e inesperados. Aquí suelen actuar con ansiedad
oposición o rechazo a rabietas, cuando se les cambia intempestivamente sus horarios, lugares, recorridos, objetos o personas habituales. No todos los niños con TEA presentan el mismo grado de inflexibilidad. Aquí ellos cuando ya tienen un ritmo de vida donde ya tengan un horario y de repente le cambies todo eso, pues ellos llegan a alterarse y ahí es cuando se pierden. Las estrategias que podemos utilizar en esta estructuración puede ser el uso de imágenes y otros estímulos visuales, y es una buena alternativa para mitigar la inflexibilidad. Al pensar más en imágenes que en sonidos y símbolos, el autista logra comprender lo que ocurrirá si algo cambia y se mostrará más dispuesto a acomodarse en situaciones que rompen su rígida forma de vivir. Y la memoria fotográfica puede ser una fortaleza para para los niños autistas, en especial porque pues esto es mediante lo visual, lo cual tienen facilidad para aprenderse fácilmente secuencias o información con ciertos patrón. Por ejemplo, aquí vienen las fechas, los horarios, todo lo que uno les quiera enseñar. Las dificultades en el autoconcepto. Aquí los niños con autismo presentan dificultades para desarrollar un concepto objetivo, estable y abstracto de sí mismo. Aquí a los niños normales a la edad de 2 años ellos ya pueden verse en el espejo, ya se reconocen. En los niños autistas no. Aquí hay que esperar hasta la edad escolar para que ellos reconozcan su imagen en un espejo o en fotografía, ya que los cambios constantes, por ejemplo, durante su desarrollo, puede provocar en el niño un tipo de ansiedad. La comprensión emocional. A los TEA les cuesta mucho trabajo reconocer las emociones y sentimientos en sí mismos y en los demás. Ellos en lo que es las emociones no tienen se atrasan en esa comprensión de las emociones básicas, como es la tristeza, el miedo, la alegría, el enojo. Los niños regulares consiguen hacerlo de 3 a 4 años, pero los niños con autismo no logran o les cuesta o tienen ese atraso para comprender ese tipo de emociones. Durante mucho tiempo se pensó que los niños autistas eran incapaces de comprender las emociones y sentimientos. Sin embargo, ahora existen estrategias que podemos abordar para que ellos logren comprender esas emociones y sentimientos de sí mismos y las de otras personas. Esto se puede hacer mediante imágenes. Como hace un momento comenté, los niños autistas tienen esa fortaleza de lo que es lo visual. Se puede mostrar lo que es fotos, ilustraciones o dibujos de expresiones emocionales para que ellos vayan captando esta información. Dificultades para compartir. Los niños autistas suelen tener dificultades para ejercer estabilidad. Por ejemplo, se apegarán de tal manera a ciertos objetos, juguetes, alimentos. Ellos cuando se aferran a algo, pues es muy difícil de convencerlos que te presten lo que ellos más bien se apegan tanto. El autista no solo ejerce la compartición, sino que le cuesta trabajo también comprender el significado del compañerismo o de compartir. Si algo, por ejemplo, cuando un niño está comiendo o él está comiendo una parte, pues si le da algo o si comparte algo con otra persona, ellos no lo ven como compartir, sino es algo que a ellos no les interesa y por desinterés es que se lo dan a un compañerito, a otra persona. No es porque ellos tengan ese concepto de que es compartir. Dificultades para desarrollar la teoría de la mente. La teoría de la mente es una competencia que otorga a las personas la capacidad de entender las emociones y pensamientos de los demás. En la mayoría de las veces se nos
dice las cosas que, o sea, los que los que tenemos esta capacidad, tenemos ese tacto o esa habilidad de no decir algo que hiere los sentimientos de otras personas. Esta habilidad se puede decir que modulamos muchas cosas. En los niños con autismo carecen casi completamente de esta habilidad que permite a otros sujetos ser empático y entender los diferentes puntos de vista. Áreas comunicativas y lingüística. Todos muestran dificultades tanto en la comprensión como en la expresión comunicativas y ambas están afectadas tanto en su componente verbal como el no verbal. La fonología o articulación, por ejemplo. Jim Sinclair, una persona con autismo, decía que él simplemente no sabía para qué se hablaba. Muchos individuos con el trastorno del espectro autista utilizan el llanto, los gritos, la rabieta, la entrega de objetos o la imposición de fuerza, por ejemplo, empujar, jalar o forzar fácilmente a otra persona a usar un objeto para comunicarse, para comunicar sus necesidades y el deseo. Es así mediante la fonología o articulación. La prosodia o entonación. La mayoría de las personas con autismo verbal muestran una entonación o un acento diferente, melodioso, como si fuera extranjero o muy similar a los personajes de las caricaturas. Son muy monótonas. Pueden hablar a un volumen muy bajo o variar en diferentes momentos el tono de voz, pasando de muy agudo a muy grave. Los casos más leves pueden no presentar ninguna de estas alteraciones. Las sintaxis o gramáticas tienden a repetir las frases tal como las escuchan, por lo cual es frecuente la reversión de pronombres. Por ejemplo, pueden decir quiere galletas en lugar de decir quiero galletas. Las frases muy largas pueden ser difíciles de organizar para ellos, dando la apariencia de un discurso ilógico. Y sí, he tenido la oportunidad, como dije hace un momento, de interactuar con niños y con adolescentes autistas, y ellos no son de que le vas a decir una frase muy larga, sino algo muy concreto. La comprensión literal de las palabras. Un alumno o un niño con trastorno del espectro autista irá detrás de la bandera diciendo hola bandera, en un evento cívico, ya que su maestra le ha ordenado de manera así literal saludar a la bandera, pero ellos la comprensión literal de las palabras pues no la van a entender. Dificultad para comprender la comunicación no verbal. Los niños con autistas, o las personas con autismo de cualquier edad presentan dificultades para entender el significado de la mirada, la sonrisa, las posturas, los movimientos corporales, etc. Estrategia de comunicación eficaz. Son un conjunto de técnicas y estrategias especializadas que van a permitir al educador comunicarse exitosamente con el alumno o viceversa. Las estrategias abarcan desde el uso simplificado del lenguaje hasta el intercambio de imágenes entre profesor y alumno. Este método es conocido como PECS, o también denominado Sistema de Comunicación e Intercambio de Imágenes. Se podría definir como una manera de comunicación entre el niño y los padres o ya sea el terapeuta. La estructuración espacial. Estas son estrategias mediante la organización rigurosamente en el espacio, por ejemplo, los muebles, propiedades y materiales que utiliza el alumno con autismo o el niño con autismo sirven para disminuir la ansiedad de los estudiantes, ordenar sus actividades diarias en la escuela, la comunidad o en el hogar, etc. Para las personas con autismo o los niños con autismo, el orden del espacio escolar y el áulico es fuente de tranquilidad, buena disposición y autonomía. Y no solamente en el espacio escolar, sino también en el espacio familiar. Estructuración y tiempo.
Consiste en un grupo de estrategias que permiten organizar la sucesión de eventos, los horarios y las acciones de las personas con autismo para brindarles seguridad, tranquilidad e independencia. El uso de agendas visuales para ordenar las actividades es muy efectivo para los niños con autismo. Esto favorece el trabajo autónomo y la concentración en los niños. Recurrir a dispositivos electrónicos también puede ser una estrategia muy eficaz. Aquí los niños aprenden de manera digital que les permite visualizar el paso del tiempo, timbres sonoros para indicar el principio o el fin de una actividad. También está la utilización de carteles, conductas, consecuencias para explicar a los niños los posibles efectos de su comportamiento. Usar agendas visuales para dar a conocer las secuencias de pasos necesarios para seguir un resultado. Por ejemplo, la secuencia para hacer una banderita, vestirse, bañarse, lavarse las manos, realizar compras en una tiendita, hacer una operación matemática, etc. Mostrar también anticipadamente las situaciones que se vivirán en una experiencia nueva para acelerar la adaptación de los alumnos. También, por ejemplo, mostrar un cartel donde se observen el orden y las acciones que debe realizar y asistir por primera vez a una fiesta o a un balneario, etc. Reconstruir a través de secuencias visuales, fotos o videos. Aquí también es muy buena esta estrategia, ya que ordenar rigurosamente los sucesos de la vida diaria y poder comunicarles a los niños TEA los eventos futuros, que son recursos indispensables para lograr su plena integración educativa y laboral. Y bien, vamos para... ¿Qué debo hacer, por ejemplo, si detecto que con todas estas características que les he brindado, mi hijo tiene característica de TEA? Siempre es consultar con un especialista o un profesional. Los únicos que pueden diagnosticar el trastorno del espectro autista es un neuropediatra, o bien pueden acudir también con un psicólogo clínico. Desarrollemos juntos un mundo con menos prejuicios, más amor, más empatía, más inclusión. La inclusión es darle la bienvenida a la diversidad, ya que la diversidad nos enriquece. Como educadores, no debemos limitarnos a identificar los rasgos típicos que conforman el trastorno, sino que debemos comprender qué le sucede al niño, a la niña o joven con autismo que tiene como estudiante. Es nuestra obligación moral y ética intervenir con estrategias que se ajusten a las características y necesidades de cada uno de ellos. Informarnos y actuar de manera apropiada habla muy bien de una ética profesional. Gracias por su atención y hasta la próxima.